MX. Pues mis queridos padrinos, agradezco a mi querido Zoom Am que se encuentra de este lado, mi querida Berito, cómo no, mi querido Pedrito Martínez, un fuerte abrazo, R. Sandovalas, toda la raza que se va incorporando, muchísimas gracias por todo su apoyo. Pues, ¿qué está pasando el día de hoy, mis queridos paisanos? Pues es un tema bastante complicado, es un tema bastante complejo, porque resulta que la Cámara de Diputados, gracias a la Cámara de Senadores, como puedes ver aquí en pantalla, pues tienen un gran descanso. Los señores, nuestros diputados, nuestros flamantes diputados, hoy empezaron pues cansadísimos, hombre, estaban cansados, están bastante preocupados. Y es que imagínate, tomarse vacaciones de casi 3 meses y llegar y trabajar, pues qué flojera, ¿verdad? Mientras un mexicano trabajador promedio, si faltas o si te ausentas por más de un día, pues te descuentan la semana o simplemente terminas perdiendo el empleo. Hoy los diputados de Morena, PRI, PAN, MC, Partido Verde, Partido del Trabajo, todos los partidos en general, dijeron, ¿sabes qué? Vámonos de parranda, vamos a tomarnos unas ligeras vacaciones porque estamos bastante cansados. Y todo esto se logró gracias a la Cámara de Senadores, pues los senadores, igual sin importar el partido político, a través del voto, a través de la gran democracia, cuando les interesa, cuando les conviene la aplican, cuando les conviene la ejecutan. Pues hoy todos dijeron, ¿sabes qué? Vámonos, papito, porque la neta ya la llevo atrasada y tenemos que descansar. Tenemos que dejar pasar estas malas vibras. Tenemos que deshacernos de estos malaugurios que tenemos aquí en la Cámara de Diputados, y es mejor darnos unas pequeñas vacaciones. Y es que todo se dio gracias a la Cámara de Senadores el día de hoy. Escuchemos rápidamente el descaro, que literalmente es un descaro, es una mentada de madre para las y los mexicanos que trabajan todos los días de sol a sol, de lunes a domingo, y con solamente un día de descanso, que ahorita con los temas que vamos a tocar, créanme que les va a doler hasta la cabeza. Pero chécate nada más el descaro monumental del día de hoy. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza a la Cámara de Diputados para que ya no vayan a trabajar en toda la semana y se presenten hasta la próxima semana. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Sí se aprueba, Presidenta. Muchas gracias, senadora secretaria. En consecuencia, 6. Consulto a la Asamblea. Ahí está, nada más para que veas. Nada más para que cheques cómo está la situación. Chécate nada más esto. Imagínate nada más qué tremenda vergüenza, qué tremenda desfachatez, qué descaro tan al rojo vivo. Pues nos parece que ni siquiera les importó tener tantita dignidad, tantita vergüenza, tantita madre, al decir que, pues imagínate, llegaron a trabajar el día de ayer lunes. Ayer, lunes, ayer. Hoy ya están cansados. Hoy los diputados dijeron, hijo, mano, ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo me voy a aventar de aquí? Todavía falta martes, miércoles, jueves, viernes. No, hombre, no me alcanza. No voy a tener tiempo para pasarlo con mi familia. No voy a tener tiempo para pasarlo con mis seres queridos, y tengo que pues darme unas pequeñas vacaciones porque yo como legislador me las merezco. Me merezco tener unas enormes vacaciones porque pues mi trabajo son extenuantes jornadas laborales. Ahí decía un coordinador de Morena, que no voy a decir quién para no quemar a Andy López Beltrán, pero en verdad esto es una salvajada, paisanos. Esto en verdad es bastante preocupante, más que nada porque el día de hoy se tenía que tocar el tema de las 40 horas laborales para las y los mexicanos, ya que lamentablemente en la iniciativa que se acaba de implementar para la discusión resulta y resalta que tenemos una mala noticia para todas y todos los trabajadores de México, pues muchos habían pensado que iban a tener hasta 2 días de descanso con goce de sueldo. Déjenme decirles y lamento darles una pésima noticia, eso no va a pasar. Eso no va a suceder, pues en la nueva reforma de las 40 horas laborales no vienen 2 días de descanso. Viene solamente un día de descanso, y pues con el mismo escrito, con el mismo texto, no va a haber cambios drásticos, no va a haber nada de eso. Simplemente van a ser, ni siquiera puede que sean las 40 horas hasta el 2030, y esto ya pone en duda pues todo este tema. Solamente nos van a volver a aplicar el 6x1. El 6x1, payanos. No van a haber 2 días de descanso. Solamente existirá y seguirá siendo un día de descanso. Puede ser entre semana o domingo preferentemente,
y un día con goce de sueldo, pero lo vas a tener que trabajar, quieras o no, y si quieres lo vas a tener que trabajar. Si quieres gozar de estos beneficios, vas a tener que trabajar. Y eso me pareció interesante, más que nada que los diputados de Movimiento Ciudadano soltaran la primera piedra. Y es que ellos dicen que la reforma de las 40 horas se deben de aplicar ya, que deben de ser ya, que deben de ser de manera inmediata. Pero pues, imagínate, los de Movimiento Ciudadano dicen una cosa, pero hacen otra completamente diferente. Dicen que las 40 horas se tienen que negociar ya, que se tienen que aplicar ya, que esto y que aquello, pero desde la Cámara del Senado, desde los senadores de la República, le dan vacaciones a los diputados. Entonces, así como él mismo dice que nos dan gato por liebre, ellos también nos están dando gato por liebre, pues no nos garantizan ni ellos ni otros partidos lo que realmente quiere el pueblo de México. Escuchen atentamente. Manifestamos nuestra preocupación por el contenido de la iniciativa que se ha presentado en el Senado de la República para regular las 40 horas. Evidentemente, como ustedes también lo saben, es una modificación que se propone al texto constitucional, a la Ley Federal del Trabajo, que tendría implicaciones muy importantes en términos de derechos laborales de las y los trabajadores de este país. Movimiento Ciudadano ha insistido, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, sobre la necesidad de implementar un esquema de 40 horas como jornada laboral, garantizando, y subrayo, garantizando 2 días de descanso. La iniciativa que se presenta, pues da gato por liebre. No es una iniciativa que rescata el espíritu de esta propuesta y, al contrario, en muchos sentidos es regresiva en términos de derechos laborales. Ahí está, paisanos, pues aquí ya lo deja claro también este diputado de Movimiento Ciudadano, el cual pues justamente comenta eso. Se había especulado, se había planteado que las 40 horas pues fueran 40 horas, que fueran 2 días de descanso, pero lamentablemente no, pues el escrito incluso viene tal cual, no va a haber reducción, no va a haber 2 días de descanso, simplemente va a ser lo mismo. Aquí tenemos el texto, chéquense nada más para que vean que no es tema ni choro mareador. Le puse, ¿por qué dicen que solo será un día de descanso? Dice, la frase que solo será un día de descanso o que no habrá segundo día libre es una de las críticas más fuertes que está recibiendo esta reforma de las 40 horas en México. Aquí te explico por qué se dice eso y cuál es la situación real. ¿Qué dice la ley actualmente? Desde 1917, el artículo 123 de la Constitución, artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo, se establece que por cada 6 días de trabajo se otorgue al menos un día de descanso, con goce de salario íntegro, preferentemente en domingo. Esto permite la fórmula clásica: 6 días laborales más 1 de descanso, es el típico 6x1. Dice, ¿qué pasa con la reforma de las 40 horas? Bueno, la propuesta que está avanzando en el Senado del dictamen de comisiones febrero 2026 mantiene exactamente el mismo texto. Reduce la jornada máxima a 40 horas semanales, gradual hasta el 2030, pero no modifica la parte de descanso semanal. Sigue diciendo por cada 6 días de trabajo al menos un día de descanso. No obliga a dar 2 días libres por semana, como sí lo hacían algunas propuestas anteriores de 2023-2025 que hablaban de 5 días de trabajo más 2 días de descanso. Y esto pues al día de hoy ya no aplica para las y los mexicanos, ni mucho menos para esta iniciativa de 40 horas laborales a partir del 2030. Mis queridos paisanos, pues esto al parecer fue gato por liebre. No lo vamos a saber hasta que mañana la presidenta Claudia Sheinbaum nos comente qué fue lo que pasó, qué fue lo que cambió dentro de la Cámara de Senadores, dentro de la Cámara de Diputados, porque el dictamen ha sido cambiante una y otra vez, y esto no le da no le garantiza a las y los trabajadores de México tener al menos 2 días de descanso, que es lo que estábamos peleando desde hace bastante tiempo, ya que no se ha modificado la Constitución desde 1917, paisanos. 1917. Ya casi un siglo sin cambiar el tema del descanso. Ya casi un siglo manteniendo pues todo este tema laboral
que perjudica directamente a la clase trabajadora, al pueblo obrero, a los que realmente se parten el lomo todos los benditos días para llevar el sustento al hogar, pues hoy no se le están garantizando estos derechos que supuestamente venían en el dictamen de apenas hace un año. En diciembre todavía se hablaba de 2 días de descanso. Hoy, en el nuevo dictamen que tiene el Senado de la República, nos dicen que siempre no, que solamente va a ser la misma jugada 6-1. Y eso, pues a ver. Pero ¿cuál es el contexto detrás de todo esto? ¿Cuál sería la razón principal de todo esto? ¿Qué es lo que realmente está pasando con todo este tema político? Y sobre todo en temas del trabajo. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Aquí yo tengo pues una opinión algo peculiar que es lo que está sucediendo referente a todo esto. Y es, paisanos, nada más y nada menos que el tema del TEMEC. Yo siento que esa es la razón principal del por qué se está modificando o por qué se modificó el dictamen para garantizar solamente un día de descanso. ¿A qué me refiero con esto? Pues que ahora la competencia no la tenemos ya solamente con Estados Unidos, ni el compromiso con Estados Unidos, sino que ahora Estados Unidos busca fábricas, busca mano, busca trabajadores, obreros, y esa mano de obra la puede entregar nuestro territorio, nuestro país. Entonces, para hacerle competencia a la mano de obra china, que ellos tienen jornadas laborales de hasta 12, 16 horas, pues México va a tener que apostarle más a esto para poder garantizar mejores salarios, mejores oportunidades de empleo y más desarrollo y más crecimiento en el tema del empleo, paisanos. Y van a sacrificar una parte de esta iniciativa de ley que ya había sido propuesta incluso desde el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo siento y quiero suponer que por ahí va la cosa, porque si es así, si va a haber empleo y empleo bien pagado con prestaciones de ley, con todos los servicios que debes de tener como empleado, aplicando la ley Silla, aplicando primas vacacional, derechos laborales, vacaciones pagadas. Si va a aplicar todo eso, pues por esa parte está bien. Pero si no va a aplicar por esa parte, entonces nos están chingando de todos lados, paisanos, porque no tendríamos garantizadas las 40 horas entonces a final de sexenio. Solamente quedaría en una promesa vacía, pero vamos a esperar a la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque no nos podemos adelantar. No podemos aventar el primer piedrazo y esconder la mano. Necesitamos también tener la opinión de la comandanta suprema Claudia Sheinbaum referente a estas críticas que hoy son escándalo, y son más escándalo todavía porque los diputados se fueron de huevones, los diputados se fueron a flojear, los diputados andan en verdad en la nube, no están dando resultados, no están trabajando. Y ahora con todo este escándalo y el escrutinio público que se ha generado a través de las 40 horas, pues a la gente latina acá, paisanos, y los diputados se andan haciendo patos, dándose vacaciones pagadas, mientras que al pueblo de México lo tienen de sol a sol, mientras que al pueblo de México lo tienen chingándole todo el día, y ellos andan de huevones, andan de parásitos, de holgazanes, y todavía quieren mantener a los pluris, todavía se subieron el sueldo, se quieren dar más prestaciones, se regalaron computadoras y al pueblo de México lo friegan. A las y los mexicanos los friegan. Cuando se trata de defender y garantizar los derechos laborales de cada uno de los mexicanos, se hacen patos, se hacen güeyes. Les pesan, paisanos. Les pesan en verdad, y me da tristeza, me da coraje, me da enojo que estos diputados vivan del erario del pueblo y no le den resultados al pueblo de México. Ah, pero nada más se vienen las elecciones y los tienes tocando tu puerta todos los benditos días. Y aquí tenemos una organización que está sobre el tema de las 40 horas, pues que se les fue directamente a la yugular. Escuchen nada más. De la iniciativa presidencial presentada por Claudia Sheinbaum, que no solamente no garantiza los 2 días de descanso, no solamente nos manda las 40 horas a 2030, sino además desde el vicio de origen que es precisamente en la negociación con la patronal y con el charrismo sindical, nos pretenden imponer una explotación, un esquema de explotación, un esquema de precarización laborales peores de los que ya nos encontramos actualmente. Uno de estos es la aplicación o la legalización de esquemas de 12 horas que deberían de ser
precisamente en el esquema actual estamos manteniendo un esquema de 9, estos los vienen a ampliar. Estas 12 horas, además de eso, no van a ser pagadas como actualmente se pagan, es decir, las horas arriba de las 9 se pagan triple. En este caso, estas horas estarían siendo pagadas dobles y estaríamos soportando la clase trabajadora de este país esquemas de hasta 16 horas extraordinarias, que además de eso, muchas de las empresas usan como una cotidianidad, como una normalidad. De la misma manera, no garantizan mecanismos de vigilancia ni inspección laboral, no garantizan mecanismos de sanciones. Esta iniciativa menciona la implementación de un sistema electrónico, sin embargo, no existen en estos momentos las capacidades para garantizar que haya una vigilancia completa. De igual manera, desaparece en uno de sus artículos a la Ley Federal del Trabajo la palabra sanciones. Con esta eliminación de la palabra sanciones, deja a cientos de miles de familias de personas trabajadoras sin una garantía legal para poder pelear sus derechos ante la patronal. Ahí está, paisanos, ahí está, o sea, la gente, los trabajadores, el pueblo trabajador, pues sale a dar su punto de vista, su opinión, su enojo y su molestia con toda esta con estos cambios dramáticos que se le están haciendo a esta nueva iniciativa de ley. Es algo completamente coherente, es algo racional, es algo que se les debe de tomar en cuenta y que no puede pasar desapercibido. Ahora imagínense, habíamos pactado algo, se les dio el voto de confianza por algo, se les dio el apoyo por algo, se les dio la mayoría calificada por algo, se apoyó incluso que metieran a panistas para tener las mayorías en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y nos pagan con esta fregadera. Es como escupirle en la cara al pueblo de México. El Senado de la República, impulsado por ahorita, una de las tareas más importantes es de Nacho Mier, que va a tener que darle respuesta al pueblo de México con todo esto, paisanos. No se puede pasar desapercibido, no se puede pasar por alto, no lo podemos aventar al aire. Esto se tiene que resolver sí o sí de manera inmediata. Se tiene que quitar la certidumbre y la crítica porque se había acordado en una negociación, se había llegado a un acuerdo, habíamos contemplado una decisión e incluso antes de cerrar el 2025 y hoy nos las vienen a cambiar. Hoy nos dicen que ese acuerdo ya no es válido. Hoy nos dicen que esto tiene que cambiar por X o Y razón. Es más, peor tantito, ni siquiera nos dan razones para el cambio de todo esto. Y eso pues obviamente molesta al pueblo de México, sobre todo a la mano trabajadora, paisanos, que son los más afectados. Nosotros, el pueblo, abajo es donde nos afectan, abajo es donde nos chingan, abajo es donde nos revientan, paisanos. Y aquí implican directamente a todos los partidos políticos por igual. Aquí no hay de que si es uno o es otro. Aquí son todos por igual. Aquí entran todos los partidos políticos. Aquí entran todos los partidos políticos en general. Es por esa razón, y esto también, paisanos, en verdad, es por eso que urge la reforma electoral. Aquí urge, como ya lo comentó la presidenta, la reforma electoral supuestamente va a ser enviada este mes de febrero. La vamos a esperar con ansias porque queremos saber cuál es el contenido. Porque imagínense, hoy lo que pasó en Jalisco, cambiando de tema, hoy lo que pasó en Jalisco es una verdadera vergüenza. El PT, sí, el PT acaba de decir abierta y públicamente que uno de sus legisladores era un delincuente. Era líder de una banda. Y que ellos lo tienen. En verdad no sé qué tengan en el cerebro, paisanos, pero sesos no tienen, cerebro no tienen. ¿Cómo se le ocurre, cómo fregado se le ocurre decir a la gente del PT que uno de sus líderes en Jalisco pertenecía a una banda, que era un delincuente? Ah, pero ya se reindicó, ya es bueno. Ahora resulta que este exdirigente del PT ya es buena persona, ya pagó sus pecados y que ahora va a trabajar y trabaja en beneficio de la gente, trabaja en beneficio del pueblo. Ahora ese diputado, ese líder del PT, dicen que ya es bueno, que ya es un santito. ¿No me crees? Escucha. No, a ver, ahorita vamos. Es una rueda de prensa y vamos a darle respuesta a todos los que quieran, también a estos periodistas.
a este y a este enviados por Movimiento Ciudadano y que vienen a provocar. Vamos a proceder a permitir la formulación de las preguntas que ustedes quieran. Vamos a hacerlo en este momento. Quienes quieran hacer uso de la palabra para formular interrogantes lo pueden hacer. ¿Me puede decir quién es esa persona que dice que soy un aventador? Yo soy un reportero, Rodrigo de la Rosa, del Grupo Imagen, del Grupo A ver, Multimedia, y usted... Rodrigo de la Rosa, si tienes una pregunta, adelante. Adelante. A ver, compañeros, vamos a escuchar todas las preguntas que quieran hacer. No está aquí presente. Ya lo respondí al principio. No, pero usted dijo que iba a estar aquí. Ahí estaba... A ver, ya expliqué por qué no va a estar. Pero lo van a ver, no se desespere, lo va a ver. ¿Cuándo va a ser? Le anunciamos mañana mismo cuándo va a ser. ¿De acuerdo? Ya bien, ahora usted dígame qué quiere. Las acusaciones que le están haciendo, ¿son ciertas, son mentiras? ¿Porque hay pruebas? Díganos eso. A ver, fueron hechos reales que ocurrieron hace 21 años, sobre los cuales pesó una condena y se cumplió, se purgó cabalmente. Entonces no hay nada que reclamar ahora. Él pagó. Él pagó, claro, por supuesto. Él resolvió todo. Por eso no tuvo impedimento para registrarse. ¿Sí tiene antecedentes penales entonces? Tuvo, pero ya desaparecieron. Prescriben los antecedentes penales para su conocimiento. Sí. Ahí está, paisanos. Ahí está, sí o más descarados. Bueno, pues es que ya es bueno, ya no es maloso. Ya es un ángel de Dios, ya es un pan de la caridad, ya es una excelente persona. ¿Cómo se te ocurre a ti, periodista, señalar a mi gran líder del PT? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes en la calabaza? No puedes señalar a mi líder del PT con tu dedote mugroso porque pues él ya pagó sus delitos, ya prescribieron eso, ya quedó en el pasado, hombre. No sé qué te quedas tú, diputado, en el pasado. Debes de ver hacia el futuro, debes de ver hacia el bienestar. Imagínense, paisanos. Y así como comentan ustedes aquí en la caja de comentarios, así ha de haber bastantes, tanto priistas, morenistas, panistas, emesistas, verdistas, petistas y del cual partido te imagines. Ese es el verdadero problema de todo esto. Es el verdadero meollo del asunto, paisanos. Que mientras se trata del pueblo, es que cada que se trata del pueblo, ahí sí nos chingan. Ahí sí nos friegan, ahí sí nos tuercen. Cada que se trata de las y los mexicanos, ahí sí el problema somos nosotros. Ahí sí el problema es el pueblo de México. El pueblo de México no puede alzar la voz, el pueblo de México se tiene que callar. El pueblo de México no puede comentar absolutamente nada. El pueblo de México se alza la voz, se queda sin trabajo, se queda sin absolutamente nada, le cierran las puertas. Si tienes antecedentes penales, así hayan pasado 10 años, no te aceptan en cualquier trabajo. Y ahora me dices que un diputado del PT puede tener trabajo, que un diputado del PT, que un líder del PT puede ser y recibir y ser mantenido del erario del pueblo después de que atropelló de manera descarada a la ciudadanía. En verdad, qué descaro. Ahora, ¿qué nos garantiza a nosotros como ciudadanos que supuestamente este líder que la gente del PT comenta, que ya cambió, que ya es un buen ciudadano, que ya no pasa esto, que ya no pasa el otro? ¿Qué nos garantiza eso a nosotros? ¿Qué le garantiza eso al pueblo de México? No nos los garantiza nadie. No lo garantiza nadie, paisano. Y es ahí donde entra el otro problema. Es ahí donde entra el verdadero la verdadera crisis política. Mientras nosotros aventamos la piedra al PRI, al PAN, a MC, a todos, los aliados, incluso el partido del oficialismo, se están quedando rezagados, se están quedando atrás. Y eso no lo quieren aceptar. Eso les molesta y eso les cala. Y ahora las consecuencias las van a tener con el pueblo de México. Esa es una realidad. Y es que hablando de gente descarada, de gente cínica y sin valores, tenemos que hablar entonces también de Ricardo Anaya, de los traidores a la patria que hoy están festejando el tema de 180 aniversario de Estados Unidos, donde Ricardo Anaya dice que tenemos bastantes problemas, que tenemos que acatarnos, que tenemos que respetar, que tenemos que garantizarle a Estados Unidos lo que ellos digan y manden, y que el pueblo de México, las y los mexicanos, no tenemos por qué alzar la voz en contra de ellos. Que el gobierno de México lo único que tiene que hacer es obedecer.
que el gobierno de México no se puede quedar atrás y no se puede quedar ni alzar la voz, se tiene que quedar callado. ¿No me creen? Escuchen. Y sobre Cuba de manera brevísima, miren, el gobierno mexicano está metido en un problema muy grave y está metiendo a México en un problema muy severo. Primero, porque engañaron a las autoridades de Estados Unidos. Pemex tiene que reportar a la SEC la cantidad de petróleo que envía a otras naciones. Y Pemex mintió sobre la cantidad de petróleo que están mandando a Cuba. Segundo, están poniendo en riesgo el empleo de millones de personas en nuestro país. 12 millones de personas tienen empleo por el Temec. Y el gobierno mexicano lo está poniendo en riesgo. Y tercero, no porque estén entregando petróleo de manera humanitaria, porque no le entregan petróleo a la gente de Cuba. Se lo entregan a la dictadura que reprime al pueblo de Cuba. Porque los hipócritas de Morena le echan todas las flores al régimen cubano. Nada más que a sus hijos, que yo sepa, no los mandan a vivir ni a estudiar a Cuba. Los mandan a Inglaterra, los mandan a Estados Unidos, los mandan a Canadá. Lo que hay en Cuba es una dictadura. Si alguien se atreve a tratar de organizar a los vecinos de su cuadra, lo meten a la cárcel. Si alguien se atreve a tratar de formar un partido político, lo meten a la cárcel. Entonces, estarle regalando los recursos de los mexicanos a la dictadura, porque no sé si lo sepan, pero gran parte del petróleo que les mandan, la dictadura lo vende para hacerse de recursos. Entonces, nuestra solidaridad con la gente de Cuba, por supuesto, pero estamos absolutamente en contra de que por ayudar a una dictadura estén poniendo en riesgo el empleo de millones de mexicanas y mexicanos en nuestro país. Imagínate, aquí tenemos esto. Y aparentemente en el discurso suena coherente, suena, pues sí, suena un poco lógico de cómo es posible que se ayude al régimen, etcétera. Pero lo que no te cuenta Ricardo Anaya es la siguiente cosa. Lo que no te cuenta Ricardo Anaya es que ellos a todo le llaman dictadura, a todo lo que no cuadre o no le encaje al PAN le llaman dictadura. Incluso a la presidenta le llamaban dictadora. Decían que estábamos en una dictadura aquí en México donde no existía la libertad de expresión, donde no existía la pluralidad, donde no existían los partidos políticos, donde ellos solitos inventaron una dictadura en su cabecita. Así que desde ahí ya se derrumba su narrativa completamente de Ricardo Anaya. Punto número 2 que tenemos que derrumbar de este descarado y este sinvergüenza. Ricardo Anaya pasó bastante tiempo fuera de México. ¿Qué le da derecho al día de hoy de decir, de señalar, de juzgar, de criticar lo que se debe y no se debe hacer dentro o fuera del país? Lo que se debe o no se debe hacer con el petróleo mexicano cuando él quería entregarle todo el petróleo a Estados Unidos. Que no se nos olvide tampoco ese aspecto, ni mucho menos ese punto que es bastante importante y crítico al día de hoy. ¿Qué nos puede venir a decir nosotros Ricardo Anaya cuando él aprobó junto con Peña Nieto y con el PRI, en el viejo PRIAN, hay que llamarlo el viejo PRIAN, las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto para fregar a México, donde empezaron a través de las reformas estructurales a abrirle paso completamente a gasolineras, a petroleros extranjeros, donde empezaban a vender partes de las refinerías en México como si fuera fierro viejo, donde empezaban a vender terrenos dentro de las refinerías a empresas gringas, a empresas extranjeras, y nos viene a hablar ahora de tener credibilidad. Nos viene a hablar ahora Ricardo Anaya de que supuestamente la presidenta esto, que la presidenta el otro, que México esto, que México el otro, cuando han sido ellos, cuando han sido los panistas junto con los priistas, de echar a perder toda la soberanía nacional en temas de hidrocarburos. Ellos lo echaron a perder. Xóchitl Gálvez iba pero que le volaba con la misma crítica, con la misma enseñanza. Es que México no puede tener este petróleo, es que es obsoleto. Hoy, una vez más, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha comentado y se ha mostrado tener la razón. Pues a crear la refinería de Dos Bocas, comprar la refinería de Deer Park, hoy hemos disminuido hasta en un 92% el consumo a petroleras gringas. Y eso no lo dice TV Azteca, no lo dice Televisa, no lo dice el Reforma, no lo dice el Universal. Eso lo sabemos a través de las y los mexicanos que informamos todos los benditos días aquí con el pueblo de México. Eso no te lo dicen ellos. Ellos dicen solamente lo que les conviene, lo que les acomoda y todo. ¿Por qué? Porque hoy quieren quedar bien con el tema de Estados Unidos, porque hoy Estados Unidos sacó un comunicado donde festejan el 180 aniversario, donde lamentablemente perdimos más de la mitad del territorio mexicano a través de la invasión estadounidense. Ahí es donde perdimos, paisanos, a través de la guerra, donde estábamos presionados fuerte y contundentemente, donde ya no teníamos salida, donde ya no teníamos escapatoria, donde estábamos ahorcadísimos con todo este tema. Y eso tampoco te lo vienen a decir ellos. Ellos dicen que debemos de estar a lo que ellos digan.
a lo que ellos les comenta, a lo que ellos les acomode, a lo que ellos quieran, no a lo que el pueblo de México decida, no a lo que el pueblo de México quiera. Es a lo que los priistas y panistas les convenga y les acomode. Para ellos México está en último lugar. Para ellos el pueblo está en último lugar. Para ellos solamente las y los mexicanos existen en tiempos electorales. Y eso, paisanos, que no se nos tenga que olvidar. Y no se nos tiene por qué olvidar, hay que comentarlo y hay que exhibirlo. No por nada la presidenta hoy les comentó lo siguiente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conmemoró el 178 aniversario del fin de la intervención estadounidense en México. El mandatario aseguró que su gobierno defiende la frontera sur contra invasiones, detiene el flujo de drogas y migrantes y persigue lo que describió como redes narcoterroristas en todo el hemisferio occidental. ¿Cuál es su opinión al respecto? Ya saben cuál es mi opinión. No somos Santana. Sí. Hay que defender la soberanía siempre. Ahí está, El presidente de paisano. Estados Unidos, Donald Trump, conmemoró el... Ahí está, paisanos. Y es que justamente mientras aquí la periodista comenta que, pues sí, en efecto, Estados Unidos comentó esto, festejó esto, pues ahí tenemos a los panistas, como ya escuchamos a Ricardo Anaya, donde tenemos que estar agachados, donde no tenemos opinión y mucho menos un punto de vista, y tenemos que estar a lo que ellos digan, una y otra vez. Y en efecto no somos Santana, no somos Santana, no somos traidores, somos mexicanos que defendemos nuestra patria a capa y espada. Y podrán decir misa, porque no solamente son los prianistas, sino también pseudo periodistas que se van a El Salvador y lanzan una serie de críticas, paisanos, que en verdad deberían tener tantito cerebro, tantita dignidad. Quieren comparar un municipio con un país. Por favor. Así es como se resuelve un problema. No se resuelve un problema con una mañanera diciendo que no son terroristas y que son células delictivas. Nayib Bukele le acaba de poner el ejemplo al mundo entero de cómo resolver un problema de terrorismo, de inseguridad en su país y traer la paz a los ciudadanos de El Salvador y eliminar este cáncer que estaba en una metástasis que se estaba propagando por todo Centroamérica y Norteamérica. Así es como se arregla un problema. Mensaje para Claudia Sheinbaum, que no quiere designar a los cárteles como terroristas. Ellos son terroristas y miren las condiciones que están. Así es como se tiene que poner a todos los narcopolíticos, a todos aquellos traficantes, extorsionadores y a todos aquellos que nos están destruyendo la paz no solamente en México, pero en Centroamérica y Sudamérica. Nayib Bukele ha puesto el ejemplo de cómo traer la paz en todo el continente. Y para aquellos que están desestabilizando la paz en los Estados Unidos, este es un ejemplo de lo que les puede pasar. Este es un claro ejemplo. La raíz de las circunstancias por la cual la desestabilización de la paz es por dejar crecer un problema como este terrorismo, como estos narcoterroristas que tomaron la paz de los ciudadanos de El Salvador y ahora están pagando una condena que es por el resto de sus vidas. Como lo dijo el presidente Nayib Bukele, si las células delictivas o el cártel toma territorio y el gobierno lo sabe, es porque el gobierno es cómplice de ello. Para todos aquellos políticos de izquierda en Estados Unidos, Ilhan Omar, Rashida Tlaib, Gavin Newsom, Nancy Pelosi, aquí tienes para que vengan por ellos. Aquellos que quieren las fronteras abiertas, vengan, llévenselos a su casa. Nada les quita que vengan y se los quieran llevar. Nayib Bukele lo ha dicho muy claro, quieren defender sus derechos humanos, agárrenselos y llévenselos. Es bien fácil que ustedes vengan aquí y pongan una petición para que se los lleven. ¿Por qué no vienen? Bola de cobardes. Es que Claudia Sheinbaum no quiere, tiene miedo. ¿Qué puedes comparar? Y a todos estos tipos de periodistas que hablan puras estupideces, para no decir otra palabra, en verdad, qué vergüenza, lástima dan. Se les ve en verdad hasta acá, se les ve atorado hasta acá, como se les resalta la cromadera que le dan a Nayib Bukele. Es un presidente municipal de México, por así decirlo, paisanos. No puedes comparar peras con manzanas. No puedes comparar bronce con oro. Es imposible, pero estos son necios. Es que El Salvador es un gran ejemplo del mundo porque mira cómo tienen. Ellos mismos lo han comentado. Son pandillas. Son pandillas. ¿Qué es más fácil controlar? ¿Una pandilla
o un cártel de narcotráfico? ¿Qué es más fácil, paisanos? Vamos a poner eso para empezar sobre la mesa. ¿Qué es más fácil, controlar una pandilla o controlar un cártel que está donde se han generado hasta los más poderosos del mundo? Cárteles de narcotráfico que se han considerado los más poderosos del mundo. ¿Qué puedes comparar? ¿Una pandilla o un cártel? ¿Es lo mismo? Obviamente no. Para empezar, en billete, una pandilla tiene recursos limitados. Una pandilla no tiene pues las conexiones, no tiene los recursos pues a gran escala, no tiene el armamento, no tiene los vehículos. ¿Qué tiene el cártel? Tienen hasta drones, tienen equipo táctico militar estadounidense, tienen entrenamiento, tienen de todo. O sea, no puedes comparar una cosa con la otra. Es más fácil controlar una pandilla que controlar a varios cárteles en general. Y todo, para esto, hay que recordarle este parásito come cuando hay, mendigo arrastrado con nada más que es eso. Hay que recordarle que lamentablemente en nuestro país, justamente, vamos a puntualizar lo que se está celebrando en Estados Unidos. Justamente esto, paisano. Justamente esto, el 250 aniversario de esto. ¿Qué pasó después de que Estados Unidos ganara la guerra en México? Pues desde que ganó la guerra Estados Unidos en México, que se metieron hasta la cocina lamentablemente en aquel entonces y donde perdimos más del 50% de nuestro territorio, ¿qué pasó? Estados Unidos dejó pues ciertas partes controladas. Dejó pues su veneno en territorio nacional. Y desde ahí se creó, o Estados Unidos tuvo influencia o mayor influencia en México. Desde ese año, desde que perdimos la guerra contra ellos.